El pasado 20 de septiembre se cumplieron 45 años que el manisero Antonio García Argente, guardia civil, fue asesinado por la banda terrorista ETA. Los más mayores recordarán la conmoción que sufrió Manises al enterarse de la noticia. Un joven de 20 años había sido asesinado por los terroristas de ETA. Llegó a Manises a la plaza de la iglesia, en la parroquia de San Juan Bautista, llena de maniseros que quisieron despedirse de este joven guardia civil y tributarle un reconocimiento. En la plaza esperaba al féretro su hermana Tere, junto al alcalde Antonio Asunción Hernández, para darle el último adiós, antes de ser llevado al cementerio parroquial. En estas fotografías que ahora les mostramos, lo vemos con su padre, que también era guardia civil, y a los 3 compañeros que también fueron asesinados. El Ayuntamiento de Manises le concedió el título de hijo predilecto de Manises en el año 2012 y en 2022 el parque que existe en la plaza del 2 de mayo se le bautizó con su nombre, Antonio García Argente. Con muchos años de retraso y en presencia de su madre y familiares, más los maniseros que se acercaron al acto, se descubrió una placa de cerámica con su nombre, colocándola en la parte inferior del monolito, que reseña el título de ciudad histórica y laboriosa, como ustedes pueden ver ahora. En 2025 no se ve porque las plantas del pequeño jardín que hay alrededor lo tapan, por lo que sería deseable ponerlo en un lugar elevado y visible, incluso separado del monolito. Para más información sobre este asesinato, pueden consultar el blog de Manises Online.
Manises, como la mayoría de los pueblos, tiene un rico patrimonio que viene de tiempo inmemorial y que con los años se ha ido incrementando con diversos tipos de bienes. Existen los BIC, bienes de interés cultural, o los BRL, bienes de relevancia local, y en las dos acepciones entran lo natural, cultural, arquitectónico y religioso, así como los hallazgos arqueológicos que nos hayamos podido encontrar en el subsuelo, que en nuestro caso es todo lo relacionado con la cerámica, hornos, azulejos, piezas, etc., y que durante siglos se ha fabricado en nuestra ciudad. También tenemos un patrimonio en cultural material, como son los inmuebles que se hayan conservado o restaurado, y por último poseemos un legado que son las costumbres y tradiciones que nuestros antepasados preservaron para nosotros, que son la esencia de lo que fuimos y que debemos conservar. ¿Qué características reunía la Fábrica del Arte para que fuese declarada inmueble protegido e icono de Manises? ¿En qué año se construyó y por quién? En la actualidad tenemos una exposición en la parroquia de San Juan Bautista, donde se muestra el rico patrimonio que se ha conservado y que podemos admirar: ornamentos, casullas, cálices, documentos, etc., que son únicos en su especie y que nos informan de la vida y avatares que pasaron nuestros antepasados para conseguir que todo ello llegase a nuestros días y los pudiésemos admirar. Desde las fábricas que existían, pasando por el cementerio parroquial y terminando por las masías que existen, Mas de Loli, por ejemplo, las acequias que atraviesan Manises, etc. Todos son bienes que tenemos que en la mayoría de los casos desconocemos su función, quién los construyó y por qué. La Generalitat Valenciana tiene en su sección de patrimonio una serie de apartados en el que divide los diferentes bienes. Todos ellos tienen una serie de requisitos que hay que respetar y el ayuntamiento debe de velar porque se cumplan, tanto en limpieza como en mantenimiento, ya que de lo contrario se estropean y al final se destruyen. Hay que hacer accesible el poder visitarlos, por ejemplo, acondicionar el Museo de Cerámica para personas con discapacidad o limpiar y encauzar los barrancos como el del polígono del aeropuerto para evitar destrozos en caso de grandes avenidas por lluvia. Pero si todo esto es importante, todavía lo son más las personas, todos aquellos maniseros que pusieron su empeño en que Manises fuese una ciudad habitable y que pudiésemos estar orgullosos de ella. Manises también tenía agricultura en su término desde hace muchos siglos y tenemos constancia más reciente en los años 1950, 60 y posteriores, tal y como podemos ver en estas fotografías de Pepe Gadea junto al acueducto del Sarx. Todo esto se ha perdido y los pocos campos que quedan sirven para que sus dueños recojan la cosecha para su propio consumo. Por ejemplo, conocemos cuándo se construyó el acueducto del Sarx, cuántos arcos u ojivas tiene. Podemos a simple vista hacer un rápido análisis y desgranar la historia del Pont de Pedra, el que pasa por el barranco de Sal de l'Auia y que nos mantiene comunicados el centro, pasando por el barrio Socusa y el barrio del Carmen. Conocemos el año en que se construyó y en el que se remodeló para que pudiese pasar el tranvía 22 que nos unía con Valencia. Todo ello por la calle Valencia que nos une a Quart de Poblet y que, como podemos ver en estas fotos, todavía era un proyecto porque no se había delimitado en su totalidad al ser solares sin construir. Como son muchos y diferentes tipos de bienes de interés o relevantes, vamos a empezar por el Pont de Pedra.
Según el informe del Patrimonio de la Generalitat de fecha enero del 2000, nos indica que fue construido en el año 1880, siglo XIX. El tratamiento que recibe es el de caminos y carreteras, que en este caso sirve para unir Manises con Quart. Está situado en el término municipal de Manises. Tiene una altura de 48 metros y consta de 7 arcadas u ojos, como podemos ver, y todos de la misma anchura y altura. Fue construido en piedra, de ahí el nombre con el que siempre se le ha denominado. Su construcción se realizó para poder pasar el barranco de Sal de l'Àguia, que va a desembocar al río Túria y de ahí al mar. Su estado de conservación era bueno en el año 2000, fecha del informe. Ahora es mejor por la serie de mejoras y el mantenimiento que durante estos últimos 20 años se ha llevado a cabo. Hoy es una buena entrada a nuestra ciudad. En el año 1949 se procedió al asfaltado del puente y el entonces alcalde de Manises, don Rafael Escobar Folgado, se encargó de inaugurarlo. Junto a él se encontraba el médico don Santiago Díez Mazo, que en 1950 también fue alcalde unos meses en sustitución del señor Escobar. A continuación, les ofrecemos una relación del patrimonio manisero de toda clase y en vídeos posteriores iremos ofreciendo información de todos ellos. Bon dia. El proper 20 de desembre, a les 7:30 de la vesprà,
En la Casa de Cultura, en la capella, l'Associació Cultural de Tabal i Dolçaina farà un concert solidari per a Càritas Manises. Esteu tots convidats. La entrada serà 1 litre o 1 quilo d'un aliment no pereceder. Per tant, anem a col·laborar tots i esperem que vosaltres disfruteu en el que nosaltres anem a fer. Vos esperem el dia 20 de desembre a la capella de la Casa de Cultura de Manises.